Comenzamos. La Torá oral en el Nuevo Testamento. Todos los eruditos están de acuerdo en que los evangelios son recopilaciones de tradiciones orales. La gente de todo el Medio Oriente hablaba sobre el Nazareno y pasaba la información y las historias de boca en boca, algunas de las cuales podrían haber sido escritas, dando lugar a protoevangelios. Esto es lo que los eruditos llaman la fuente Q, un protoevangelio inexistente que teóricamente Lucas y Mateo podrían haberlo usado como fuente. Pero el origen de todas las fuentes es la transmisión oral, la Torah oral, y eso es evidente. ¿Por qué los evangelios, y esta es una gran pregunta, por qué los evangelios hasta entonces solo conocidos en forma oral requerían ser escritos 30 a 50 años después de los hechos reales? ¿Por qué? ¿Por qué no se escribió antes? ¿Por qué 30 y 50 años después? Estamos hablando, si Rabí Yeshua a los 30 años, él trascendió de esta realidad, 30 años más o 50, estamos hablando que esto se escribió después de la destrucción del templo en Jerusalén, que fue data del año 70. Entonces, ¿por qué estos evangelios requerían ser escritos 30 o 50 años después de los hechos reales? Este fue un momento en que los disturbios y las insurrecciones llevaron a la destrucción de Jerusalén. Este fue uno de estos periodos de tiempo donde todas las sectas del judaísmo hicieron exactamente lo mismo. Y ya lo vimos en la primera parte. Los sabios comenzaron a escribir sus tradiciones orales por temor a perderlas en el exilio. Vimos cómo se generó la Mishnah, el Talmud de Jerusalén, las Haggadot, los textos de los esenios. De hecho, comenzaron a escribirse también los Maaseh Merkabah, el misterio de la carroza, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, el Bahir, etcétera, que son libros de mística judía. Todo empezó a escribirse en tiempos donde todo ese conocimiento se podía perder, ya sea después de la muerte de Alejandro Magno, que data del 323 antes de la era común, durante las guerras por la división de Israel del 198 antes de la era común al 63 antes de la era común, e incluso después de la destrucción de Israel en el año 70 después de la era común, no la era presente, o después del último exilio romano, desde el 136 en adelante. Hay un talmudista que se llama Joseph Klausner. Este talmudista dice acerca de los evangelios lo siguiente: no debemos buscar en ellos una historia desnuda y sin adorno. Son compilaciones de naturaleza religiosa que buscan retratar el carácter mesiánico de Yeshua. Esto aparece en su libro Yeshua Nazaret, página 81. Así que considerando que los evangelios no son libros de historia, la información crítica que sirven es sólida. En el primer siglo, la gente conoció a un rabino judío llamado Yeshua, que impartía enseñanzas muy profundas, por las cuales hizo un buen número de seguidores. Realizó maravillas, murió colgado en un árbol por los romanos y resucitó de entre los muertos. Bien, tenemos fuentes como Tácito y Josefo, donde nos dicen, ahora bien, aquí tenemos información histórica. Estaba Jesús, un hombre sabio, un maestro, atrajo hacia sí tanto a muchos de los judíos y muchos de los gentiles. Pilato lo había condenado a la cruz, pero los que lo amaron al principio no lo abandonaron. Informaron que se les había aparecido y estaba vivo, y que posiblemente era el Mesías acerca de quien nuestros profetas hablaron maravillas. Tenemos Josefo, que es un historiador del primer siglo, en Antigüedades de los Judíos, 18.3, y según Agapios, Kitab al-Unwa. Los manuscritos griegos parecen
incluir adiciones cristianas que no se encuentran en la versión árabe. Sin embargo, la mayoría de los eruditos consideran la referencia de Yeshua como absolutamente auténtica. ¿Ya? Aquí tenemos las referencias. Y también Flavio Josefo, este historiador judío, dice, él menciona a Jacob, el hermano de Yeshua, 2 capítulos después, en su libro Antigüedades de los Judíos. Sabemos de que hay muchos movimientos en la actualidad, principalmente, o gente conversa, o movimientos no ágidas, en las redes que atacan el Nuevo Testamento, o estos escritos popularmente llamados así, diciendo que no hay veracidad, que todo es mentira, que el Nuevo Testamento es un invento. Realmente se transforma en un fastidio para quienes afirman que Yeshua nunca existió basándose en lo que llaman falta de evidencia. En realidad hay más pruebas de su existencia que de cualquier otro líder religioso del pasado, porque aparte de las tradiciones y la fe, lo que hacen, lo que evidenciamos son las pruebas también físicas. Por ejemplo, si nos preguntáramos, ¿tenemos evidencia que existió Abraham, por ejemplo? ¿Hay alguna evidencia que existió Moisés? ¿Dónde está la tumba de Moisés? Si existió realmente, ¿dónde está? O si nos vamos para otros caminos espirituales, ¿dónde está Buda, por ejemplo? Incluso en el caso del rey David, hasta hace unas décadas no teníamos evidencia de su existencia y luego se descubrió un artefacto arqueológico con la supuesta inscripción Beit David, casa de David. No tener suficiente evidencia para una prueba irrefutable nunca ha sido una razón para rechazar figuras históricas antiguas. Entonces, cuanto más Yeshua es mencionado directamente en fuentes anteriores y los evangelios son bastante más cercanos a su tiempo que los escritos de otras figuras religiosas, hay un historiador llamado Michel Grant, él dice lo siguiente: si aplicamos al Nuevo Testamento, ¿cómo deberíamos? El mismo tipo de criterio que deberíamos aplicar a otros escritos antiguos que contienen material histórico, no podemos rechazar la existencia de Jesús, más de lo que podemos rechazar la existencia de una masa de personajes paganos cuya realidad como figuras históricas nunca es cuestionada. Interesante lo que dice. Continúo. Negar la existencia de Yeshua es negar nuestra tradición judía. El Talmud menciona, y ojo con lo que viene aquí, que aquí hay novedades. El Talmud menciona que Eliezer ben Urcanos se complació con las palabras que un nazareno, de hecho este nazareno fue Jacob, el hermano de Yeshua, le enseñó, si tú vas a, por ejemplo, a estos tratados del Talmud, Jacob Hasadik, conocido como Jacob, el hermano de Yeshua, que después creo que le ponen Santiago, se le acercó Rabí Eliezer a ver temas halásicos relacionados con algunos asuntos del templo. El Talmud cuenta que Eliezer ben Urcanus no encontraba respuesta lógica de ciertos procedimientos que habían dentro del templo, hasta cuando se acercó al hermano de Yeshua, y por eso dice que un nazareno le enseñó, de hecho, le enseñó como su rabí, le enseñó, es decir, Jacob le enseñó a Eliezer ben Urcano, rabí Eliezer, lo que rabí Yeshua le había enseñado a él personalmente respecto a esos asuntos. ¿Sí? Y le enseñó como viniendo de la boca de Yeshua. ¿Sí? De hecho, se dice que Rabí Eliezer creyó que Yeshua era Mashiach debido al impacto que tuvo de la enseñanza lágica de Jacob en nombre de su rabí. Y dice que la tradición, la historia, que Rabí Eliezer fue a Roma a proclamar a Rabí Yeshua como Mashiach y lo mataron. Aquí tenemos la fuente, Abodá Sará, en el Talmud aparece esa historia en el folio 17a. También tenemos Coelet Rabá en 1.8. También tenemos por otra parte los Midrashim, consideran al apóstol Pedro, así se llama popularmente en su nombre original, Shimon Kefa,
Consideran a Pedro, Shimon Kefa y a Jacob, el justo, el hermano de Yeshua, el que mencionamos hace poco, como Sadiquí. Aquí tenemos fuentes. De hecho, según una tradición judía, fue Shimon Kefa, el apóstol Pedro, quien compuso, hay un rezo que se llama el Nishmat. Si tú, de hecho, creo que hay una canción. Si tú lo buscas en YouTube, creo que hay una canción del Nishmat. Y también es una de las oraciones que se implantaron en la fiesta de Yom Kippur. Y aquí tenemos la fuente de dónde viene esto. Y ese rezo para Yom Kippur lo creó Shimon Kefa, el apóstol Pedro. Hay algunos que lo tienen en sus manos. Qué interesante es esto. Vamos a dar más o menos un enfoque, así como lo hicimos en la primera parte con lo que es la Torah escrita, la Torah oral, que trata cada cosa. Nos vamos a dar una idea de qué trata cada evangelio. Estos son testimonios de los discípulos de Rabí Yeshua de Nazaret. Por ahí se dice que Lucas no fue un discípulo directo, pero sí se acercó a los discípulos a buscar información respecto a la vida de Yeshua. Pero fíjate bien que son cuatro evangelios, y cuatro evangelios nos lleva a la idea de los cuatro niveles de interpretación de la Torá, o sea, los cuatro niveles de comprensión de la Torá que llamamos en Kabbalah el Pardés, que traducido es paraíso, pero cada evangelio tiene una estirpe en particular. Acerca de Mateo. Tanto Mateo como Lucas complementan a Marcos de fuentes escritas u orales, según lo que dice también Joseph Klausner en su libro Yeshua de Nazaret, página 80. Mateo añade nuevas tradiciones y nuevos sermones. Además, desarrolla estas historias volviendo a ellas desde un punto de vista retrospectivo, dándole valores homiléticos similar a lo que también hacen los Midrashim con el texto de la Torá. Acerca de Marcos. Marcos es el más antiguo. Hay algunas fuentes mesiánicas que se refieren al Evangelio de Marcos como Besorá al Pi a Peshat, es decir, el Evangelio según su nivel literal de interpretación. Un Evangelio literal, Peshat. Marco es el más directo de los Evangelios, simplemente registra la tradición tal como la recibió, sin agregar otra opinión o explicación midráchica. ¿Ya? Acerca de Lucas, Lucas es una narración que consta de dos libros. Tenemos el libro de Lucas y el libro de Hechos. ¿Ya? Es el mismo autor. Aunque anónimo, la idea de que Lucas escribió este evangelio se basa en indicios internos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo habla de un tal Lucas que fue su compañero cercano. Tenemos primera, segunda de Timoteo 4:11, Colosenses 4:14, etcétera. Y hay varias secciones breves en el libro de los Hechos donde el autor habla de los viajes de Pablo en primera persona, como si fuera un testigo presencial directo de esos eventos. Tenemos el caso de Hechos capítulo 16, del verso 10 al 17, Hechos capítulo 20, del verso 5 al 15, Hechos capítulo 21, del verso 1 al 18, Hechos capítulo 27, del verso 1 al 28, donde indica que Lucas habla en primera persona. Sin embargo, el autor nunca se identifica como Lucas, por lo que todavía nos basamos en la tradición oral. Él llama a su evangelio una diégesis, es decir, una narración de leyendas, y afirma ser un receptor de esas tradiciones y no un testigo presencial. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1 y 2, por ejemplo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Es decir, Lucas no lo vio.
y fueron ministros de la palabra. En el verso 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí tenemos a quién le está dirigiendo esto. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 1, fíjate bien lo que dice. Hechos capítulo 1, verso 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, vuelve a hablar. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, etcétera. ¿Te fijas? Aquí el mismo autor. Entonces, Lucas afirma ser un receptor de esas tradiciones y no un testigo presencial, como leímos. Él había estado recuperando diferentes materiales escritos y orales sobre Yeshua que dice que son confiables, como leímos en Lucas. Y su objetivo principal era organizar todos estos eventos. El libro está dirigido a alguien llamado Teófilo, que algunos eruditos afirman solo por el nombre que era una autoridad romana. Sin embargo, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que hay judíos que también se llaman Teófilos. Por ejemplo, tenemos el caso de Teófilo ben Anás, el sumo sacerdote. Es probable que estos escritos hayan llegado ahí. También tenemos Teófilo en griego significa amante de Dios y podría referirse a cualquier creyente en general. Algunas fuentes mesiánicas dicen que Lucas es Besorá al pi a remes, es decir, evangelio según su significado aludido. No te olvides que, según la tradición judía, existen cuatro niveles de comprensión de la Torá. El nivel literal es llamado Peshat. ¿En dónde lo teníamos esa? En Marcos, ¿ya? Lucas es Besorá al pi a remes, que es el segundo nivel de comprensión. Es cuando un texto te lleva a la idea o te alude a algo. De eso la Torá hay muchas alusiones. Por ejemplo, siempre me acuerdo del pasaje cuando Dios le habla a la serpiente, le dice, la simiente de la mujer, le dice a la serpiente, te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando tú lees ese pasaje, obviamente te deja aludido a algo, te lleva a buscar qué cosa quiso decir esa frase. Entonces, eso se le llama el nivel de interpretación remes, nivel alusivo, te alude a algo. Entonces, este es el nivel que se desarrolla también Lucas. No se puede encontrar una buena razón para ello, ya que Lucas usa las mismas técnicas también de Mateo. Es decir, Mateo también usa remes, esta forma de interpretar, así como tampoco habla de Yeshua en indirecta, todo lo contrario. En todo caso, se sugiere que el libro en sí es una alusión a otros evangelios. Un 76% de su contenido es el mismo que el de Marcos y otro 23% se comparte con Mateo. Solo un 35% es material nuevo, incluyendo nuevos milagros, nuevas parábolas y especialmente más detalles sobre la infancia de Yeshua. Eso en cuanto a Lucas. Juan, el Evangelio de Juan. Acerca de la precisión histórica de Juan, hay dos cuestiones. Primero, que el Evangelio es místico, es decir, el Evangelio de Juan tiene una esencia espiritual, ¿ya? Una esencia espiritual. Si se prefiere ese término, incluso los padres de la iglesia lo llaman un evangelio espiritual. Lo tenemos según Eusebio o Historia Eclesiástica 6:14. Y segundo, que Juan es una tradición completamente diferente. Por lo tanto, podemos decir que Juan es místico en esencia, ¿ya? Y que cuando hablamos de místico, ¿de qué estamos hablando? Que Juan es un libro cabalístico, ¿ya? Comienza con un poema místico, continúa con extensos sermones llenos de acertijos místicos y los acontecimientos aparentemente históricos del libro se basan en 7 señales que se hacían en ciertas festividades judías. Juan nos desafía a ver más allá del texto,
¿ya? Esa es también una característica del Evangelio de Tomás, ya que de ninguna manera fue pensado como libro histórico, obviamente no está destinado a la precisión histórica. Basado en la expresión metafórica, ya en Juan capítulo 21, del verso 20 al 24, se habla del discípulo amado, una tradición que atribuye el libro a Juan el apóstol, pero este es simplemente otro enigma espiritual que alguien tomó literalmente. Ya, por supuesto, el autor nunca se identifica, las posibilidades de Juan realmente lo haya escrito, que él lo haya escrito son muy pocas. El tiempo estimado de redacción es muy tardío, que data del 80 al 110, fíjate. Y, y la narración tiene rastros de haber sido escrita por más de una mano. El texto griego cambia estilo a veces, al menos la versión que tenemos contiene un gran número de glosas tardías. Entonces se podría decir que cualquier similitud con los evangelios sinópticos es solo la confirmación de una tradición oral confiable, ¿ya? Si bien todos los evangelios tienen un propósito teológico y religioso, por lo que la precisión histórica viene a ser secundaria, ¿ya? Hay mucha gente eh, conversa, como le decía, de grupos por ahí que andan, que creen que su misión en la vida es atacar el Nuevo Testamento, andan buscando por todas partes evidencia histórica que no existe, que esto es falso, y no entienden que la narración de estos evangelios no tiene como propósito revelar cosas históricas, sino asuntos esenciales, asuntos espirituales y otras cosas. Entonces, es evidente que la intención de Juan es un libro espiritual. En los evangelios sinópticos, Yeshua es arrestado después de Pesaj, claramente celebra una Pascua antes de su detención, pero en Juan es ejecutado antes de Pesaj para hacer que Yeshua sea el Cordero de Dios, un Cordero místico, por supuesto. Aquí entra mucho la idea jasídica. Yo creo que más adelante vamos a programar otros seminarios para poder hacer las conexiones de lo que, por lo menos Juan, revela con respecto al misticismo de su escrito, siempre asociando a Rabbi Yeshua. Y ante a estas personas que andan persiguiendo o atacando el Nuevo Testamento, es como idolatría, locura, cosas así que realmente los no judíos, al no tener la Torah oral, terminan cayendo en las manos de estas personas por el desconocimiento y la falta de información. Entonces, el tema principal de los sinópticos es el reino de Dios, ¿ya? En Juan parece que el enfoque principal es el mismo Yeshua, quien encarna la Torá y encarna el alma del Mesías. Bien, entonces Juan se conoce como Besorá al Pi Sot, el Evangelio según su significado secreto, es cabalístico. Así cada evangelio corresponde a cada uno de los cuatro niveles de la exégesis judía: Peshar, Remes, Drash y Sod. Nivel literal, nivel alusivo, nivel midrashico o alegórico y nivel secreto. Esto es lo que llamamos el Pardés, que significa paraíso. ¿Ya? Eh, bien, vamos de lleno a lo que es la Torah oral.